innovación, tecnología y el mejor talento de médicos al servicio de la sociedad. Somos imed.doctor. Información, educación y cultura para una vida saludable. Esto es Entrevistas imed.doctor. Muy buenas tardes. Queremos iniciar esta entrevista de hoy agradeciendo muy cordialmente a los médicos y profesionales de la salud que hasta ahora nos vienen colaborando con su conocimiento, mentoría y con el gran espíritu positivo de que el proyecto imed.doctor vaya hacia adelante. Hoy tenemos como invitado especial en esta entrevista de imed al doctor Óscar Aldrey Palacios, pediatra e inmunólogo clínico, profesor asociado del Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y presidente actual del Grupo Área Internacional para Venezuela, encargado justamente de dictar las pautas para el manejo del asma y la rinitis alérgica. Es también miembro de la Academia Europea de Alergia e Inmunología. El doctor Aldrey justamente es uno de los médicos fundadores, al cual agradecemos muchísimo lo que ha venido aportando desde el punto de vista de asesoría para poder construir lo que más adelante van a ver en muchos de nuestros videos en las redes, que tienen que ver con la oferta de valor que tiene imed.doctor para el sector salud. Doctor Aldrey, bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la oportunidad. Primero, felicitarlos por esta idea fabulosa, sobre todo en estos momentos de pandemia. Esto es una plataforma que con toda seguridad va a ayudarnos a todos los colegas a dar una mejor medicina y estar actualizado y estar más cerca de nuestros pacientes a pesar de la distancia inducida por este virus que nos ha tocado vivir. Así es, un privilegio de verdad tenerlo en esta entrevista, doctor Aldrey. En estos tiempos de COVID, en estos tiempos de vacunación, se habla muchísimo de vacunas. Sí. Sin embargo, es bueno, en base a su especialidad y a la reputación de verdad intachable que mucha gente comenta del doctor Aldrey en su trayectoria como médico, hablar un poquito desde el principio, el tema de la vacunación. Todos nosotros hemos pasado por ese protocolo desde niños, desde la pediatría, por el protocolo de las vacunas. Así es. Hablemos un poco para ir arrancando la entrevista acerca de las vacunas. Sí, ¿Qué tan importantes son? Cómo no, claro. Y esto es importante también para ver la importancia de la vacunación, que sin duda alguna ha sido una de las grandes maniobras terapéuticas que han hecho que la población mundial tenga hoy en día límites de vida mucho mayores, vamos a estar claros. Pero al igual que esto salen estos fenómenos como estos virus, sí, que son microscópicos, que son, sí, totalmente invisibles a la vista humana, pero cómo daño hacen, ¿no? Entonces, realmente la única herramienta que tenemos es nuestro organismo. Y la única forma de poder dar defensa a nuestro organismo con la vacunación. ¿Cuál es la base de la vacunación para que puedan entender muy grosso modo? Es justamente el tema inmunológico. Ustedes recuerdan en la sangre, a grosso modo, muy grosso modo, están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno, eso no es defensa, simplemente son los que llevan el oxígeno, ¿verdad?, a los tejidos, y por supuesto importantísimo desde el punto de vista de la vida, pero el oxígeno no es defensa, muchas veces se confunden. Las defensas están realmente involucradas en los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también, a muy grosso modo, se pueden dividir en 3 tipos de células. Los llamados macrófagos, que son, digamos, como los que captan el antígeno cuando entra cualquier germen, no solamente virus, puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser hongo, que entra al organismo, los macrófagos lo captan y entonces lo presentan justamente al linfocito llamado cooperador, que es el linfocito T, ¿verdad?, que es el que va a dar la señal para que el linfocito B, también glóbulo blanco, produzca los anticuerpos. Entonces, el anticuerpo es producido con el linfocito B fundamentalmente. Y la memoria que nos queda a nosotros es por el linfocito T, llamado linfocito T cooperador. ¿Qué hacen las vacunas? Justamente
tratar de crear memoria inmunológica. Para cuando venga otra vez el ataque de un germen similar, ya el organismo tiene las defensas de anticuerpos para poderlo erradicar y matar ese germen. Ese es el objetivo fundamental de las vacunas en general. ¿Ok? Si me permites entonces, Sí. lo del coronavirus, Sí. ¿en qué se basa? Bueno, para entender un poco esto, tenemos que conocer más o menos la biología de cómo el virus, o el coronavirus per se introduce en el organismo. Ustedes han visto seguramente la fotografía de este virus maligno, que es una especie de corona, es porque tiene Sí, unas una espigas. especie ¿verdad? de corona, Exactamente. Esas espigas justamente son las más antigénicas, son el arma, digamos, más importante del virus. Él por esa herramienta se pega, al estar inhalado, ¿verdad? Se pega a unos, los llamamos neumocitos tipo 1. Nosotros en los pulmones tenemos dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es que se encarga justamente de la transmisibilidad del CO2 al oxígeno, recuerden ustedes, en los alvéolos. Y el tipo 2 es lo que llamamos sustancia surfactante, es como el pegamento que hacen las células para poder mantener el equilibrio del esqueleto pulmonar. Entonces, ¿qué sucede? Este virus utiliza esa espiga, se le introduce dentro de la célula de este neumocito pulmonar y llega a una zona que se llama corpúsculo de Golgi o cuerpo de Golgi. Este cuerpo de Golgi, recordamos ustedes en biología, es quien fabrica el ARN mensajero normal del organismo que va a producir más células. Este virus engaña al cuerpo de Golgi y hace entonces que empiece a producir ARN viral. Entonces el enfermo se transforma en un productor de virus. Unos de estos virus entonces salen, van a infectar al mismo organismo, Ajá. ¿verdad? Y otros van al alvéolo y salen al exterior. Por eso que la forma de contagio más importante justamente es por la vía aérea. A través de la tos y A el través de la estornudo. tos y el contacto directo. Por eso es que Ok. el uso de tapaboca, lavado de manos, distanciamiento social son las tres reglas fundamentales para poder... Bueno, evaluar justamente esto. para esta entrevista tomamos justamente Claro. la decisión como ejemplo. Claro que hay que tomar en cuenta que esto es lo que realmente ha hecho de que en parte, ¿verdad? Ha mermado un poco Sí. la parte de contagio. Ok. ¿Qué sucede? Entonces, para las vacunas del COVID, Sí. justamente lo que se trata de hacer entonces es crear más o menos el anticuerpo específico para contra esta especie. Entonces hay varios tipos de vacunaciones para el COVID-19. Para hacer un poco más sencillo, ¿verdad? El tipo de vacunas, sabemos que en fase 3, es decir, en toda etapa, digamos, de desarrollo de un medicamento, hay fases de estudios. Fase 1, que es la etapa experimental. La fase 2, cuando van a entrar a la etapa, utilizan animalitos. O sea, Sí. Y la fase 3, ya cuando utilizan los humanos. Muy bien. Entonces, en fase 3 realmente hay hoy en día 3 tipos de vacunas fundamentales. Hay muchas más, por lo menos hay 6 en desarrollo. Pero las que están más adelantadas justamente son esta fase 3 y son justamente tipos de vacunas que lo que van a hacer, unas son tipo ARN mensajero, ¿verdad? Que lo que hacen es, contienen material del virus COVID. Otras que van justamente a tratar de reconocer que esta proteína va a inducir los anticuerpos específicos contra el ARN mensajero. Hay otros que son vacunas de subunidades proteicas, ¿verdad? Que tienen más o menos, como en lugar de germen completo, es una parte del germen inocuo, no produce la enfermedad, sino parte del germen inocuo, que también es una forma de utilizar la vacuna. Y las vacunas de vectores, que son una forma de una versión debilitada del virus vivo, lo que llaman el virus atenuado. Ajá. Es una forma que sí produce mayores efectos adversos, porque más fiebre, porque es un virus que está atenuado. De todas estas, la más, en mi entender, la más correcta es la más necesaria, sería la ARN mensajero, que es la que utiliza, si puedo decirlo, la marca, Sí. laboratorio Pfizer, ¿okay? Que aquí en los Estados Unidos afortunadamente está colocando. Yo soy uno de ellos, tengo la suerte de haber tenido ya la segunda dosis. Ya la segunda ¿okay? dosis nos comentaba hace unos minutos. Y eso, ahora la pregunta, ¿por qué se coloca a los 21 días? Eso es importante, Sí. porque entre el linfocito T estimula el linfocito B, el linfocito B que crea el anticuerpo específico, que en este caso es IgG bloqueante,
tarda por lo menos 21 días, 3 semanas en crear anticuerpos. Sí. Si tú te colocas la primera dosis, ¿verdad? En esos 21 días captas el virus, no estás protegido. O sea, entonces, por eso es tan importante que todo el mundo se coloque las 2 dosis para estar realmente bloqueado. Ahora, según lo que usted va explicando, la vacuna busca justamente generar el tema de la memoria, ¿no? Exacto, o sea que los de memoria. justamente que cuando regrese otra vez la oportunidad de estar en contacto con el virus, el sistema inmunológico recuerde cómo actuar frente a él. Exactamente. Y la persona no vuelva a caer en la enfermedad. Así ¿sí? es, así es. Ahora, esos mitos alrededor de las vacunas acerca, o mitos, leyendas, a lo mejor son verdades, pero que quisiera llevarlos tal vez al lenguaje de nuestros seguidores, acerca de que cuando te inyectan la vacuna, te inyectan el virus directamente. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso quiero aclararlo. Solamente las vacunas con virus atenuado, inclusive el virus, son las partículas virales atenuadas, es decir, que no producen infección, producen inmunogenicidad, pero no producen infección. Ahora, las otras dos, que los de vectores y los de ARN mensajero, son códigos genéticos, es lo que llaman ingeniería genética. Ni siquiera se parece al virus. Son factores que imitan la parte inmunogénica, es decir, poder producir el anticuerpo sin producir infección. Así que esos mitos hay que tumbarlos. Y con lo otro que comentaba, muchas veces de la propia idiosincrasia, las personas piensan que poniéndose la primera dosis es suficiente, ya se creen que son invulnerables con respecto al virus, pero bien usted explica que es necesario colocarse la segunda dosis para poder estar... usted explicaba que era necesario la segunda dosis para realmente tener... Claro, para poder crear el anticuerpo específico, como te dije. O sea, para crear el anticuerpo, el linfocito B tarda 21 días. Entonces, y por eso la distancia, por eso son 3 semanas. Entonces, eso está diseñado de esa manera para lo que llaman el booster, que es el segundo shot que produce la inmunogenicidad. De hecho, la segunda vacuna da un poquito más como de malestar. A mí, afortunadamente, no me dio un dolor en el brazo solamente. Pero hay personas que sí le pueden pegar. Y de hecho, aquellas personas que hayan tenido COVID, ¿verdad? Pueden que al aplicarse la vacuna tenga una reacción, pues ya tienen anticuerpos. Claro. Entonces, la pregunta, si yo tengo COVID o tuve COVID, ¿me vacuno? La respuesta es sí. Tiene que vacunarse para estar seguro. Fíjense ustedes, hay algo muy importante en esto. Hay que tener una imagen, digamos, desde el punto de vista epidemiológico de humanidad. Hay personas que no pueden vacunarse, evidentemente. ¿Cuáles son los que no pueden vacunarse? Aquellas personas que tienen enfermedades de base, como diabetes, ¿verdad? Aquellas personas que tengan procesos inmunológicos de base, como inmunodeficiencia, patología severa, cáncer, Son personas que están inmunodeprimidas y, por supuesto, son las últimas que deben vacunarse. Pero entonces, ¿qué sucede? Una de las formas de uno proteger a estas personas es que todos nos vacunemos. ¿Por qué? Porque en esa forma se crea lo que llaman la inmunidad de rebaño, que es la única forma de cuando más del 70% de la población mundial esté vacunada o haya tenido la enfermedad, ¿verdad? Es cuando el virus realmente empieza a minimizarse. Es la única forma de lograr que este virus, ¿verdad?, súper maligno, se vaya del globo terráqueo. Él no que se va a ir, eso vino y se va a quedar, vamos a estar claros. Ese virus no se va a ir, pero hay que convivir con las defensas, y la única defensa que tenemos es a base de la vacunación. De hecho, quería preguntarle algo acerca de aquellas personas que ya han pasado por el virus del COVID, pero me lo va a decir ahorita cuando regresemos. ¿Cómo no? ¿Sí? Si necesitas traer algo para tu empresa desde los Estados Unidos, te recomendamos a GPS. Más de 10 años de experiencia sirviendo como aliado internacional para el sector industrial en los procesos de procura y envío desde los Estados Unidos hacia cualquier parte del mundo. GPS se ha hecho conocer por sus alianzas con fabricantes y proveedores para asegurar los mejores precios y la más alta calidad. Descubre más en globalpros.us o llámalos al 786-594-3608. Estamos de vuelta. Les recordamos que estamos con el doctor Óscar Aldrey Palacios, pediatra inmunólogo clínico, profesor asociado del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Bianco, de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología, y presidente actual del Grupo Área Internacional para Venezuela, que es justamente el grupo encargado de dictar las pautas
para el manejo del asma y la rinitis alérgica en Venezuela. Antes de ir al primer corte, teníamos una pregunta pendiente, doctor. Aquellas personas que ya hemos pasado por COVID, soy uno de las personas que pasó por COVID, acerca de la inmunidad que esto genera, ¿ya está comprobado el tiempo de duración de la inmunidad? ¿Sabemos cuánto tiempo podemos exponernos? Sé que igual tenemos que cuidarnos muchísimo para poder proteger también a nuestro grupo cercano, pero Exacto. ¿existe alguna medición, alguna estadística? Claro que sí. Bueno, hasta ahorita, siendo una enfermedad relativamente muy nueva, el caso cero, uno llama caso cero epidemiológicamente, el primer caso que se conoce a nivel mundial. Realmente fue un caso chino, por eso el virus chino, como se le menciona. El caso cero tiene ya 9 meses, está vivo afortunadamente, y tiene anticuerpos IgG presentes. Es decir, hasta hoy sabemos que al menos dura 9 meses. Más tenemos que esperar. Él es el que nos lleva la medición. Él nos lleva la medición. Uno tiene que ir midiendo a ver cuánto más. Por supuesto, estos estudios van a ser mucho más acelerados con este protocolo. Recuerden que la vacunación que se está haciendo en forma muy exitosa aquí en los Estados Unidos, es una faceta de protocolo. De hecho, uno tiene que llenar, ¿verdad?, unas medidas, quitando la responsabilidad al laboratorio, en este caso Pfizer, sobre lo que pasa. Uno sabe los riesgos que puede tener, que le digo que no es ningún riesgo. No hay que tenerle miedo a esto y hay que vacunarse fundamentalmente. Y sobre todo los grupos de riesgo, aquellos que tenemos más de 65 años de edad, porque somos justamente pacientes que la inmunidad tiende a disminuir. Perfecto. Entonces, ese protocolo debe cumplirse. Vamos a repetir lo nuevo, o sea, para poder lograr la inmunidad de rebaño. Obviamente, aquellas personas que hayan tenido COVID, como tu caso, yo les sugeriría, para estar más tranquilo, que se detecten los anticuerpos, para ver qué tipo de anticuerpos. Si tienen tipo IgG, ya sabes que tiene una autovacunación, por así decirlo, natural, y ese anticuerpo, por lo menos hasta hoy, puede durarte 9 meses de protección. Mucha gente se confunde, doctor, disculpe, que la prueba PCR es el hisopado y la PCR es la de la gota de sangre en el... Sí, fíjate bien, PCR es reacción de cadena polimerasa, es lo que se llama. Es la detección de partículas virales in vivo. Por eso es que se toma de las mucosas. De la mucosa nasal o mucosa, el hisopado faríngeo. ¿Por qué? Porque no está el virus. Ese es el verdadero PCR, el hisopado. La prueba rápida, que llaman prueba rápida, no es tan fidedigna, porque te puede dar muchos falsos negativos. Y la prueba, digamos, de detección, de defensa, es la prueba de anticuerpos, que te mide el tipo justamente el IgM, que eso podemos más o menos explicarle cómo funciona con cualquier infección, no solamente con este virus, sino cualquier infección, automáticamente el linfocito B produce IgM y eso te habla de infección aguda. Estos anticuerpos con respecto al coronavirus empiezan a subir desde el día 0 hasta el día más o menos 14. Por eso es que dicen que las 2 primeras semanas son la fase más contagiante. Así es. A partir del día 14, más o menos del día 10, empieza a producirse la IgG, que es la bloqueante, que es la buena, que es nuestra defensora. Y la IgG entonces se mantiene hasta hoy, hasta 9 meses, ¿verdad? Y que es la protectora. Y la IgM empieza a desaparecer. Entonces, si tú te haces unos anticuerpos, sales IgM negativo, IgG positivo, tuviste la infección, creaste anticuerpos y estás, por los momentos, tienes defensa, pero tienes que vacunarte. Justamente esa de los anticuerpos es la que se hace, doctor, disculpe, con la gota de sangre en el aparatico pequeñito. Sí, pero es lo que te digo, pero no se detecta. Yo no soy partidario de hacerse la Es que he visto que mucha gente está confundida con cuál es el tipo de prueba. Entonces le llaman PCR, la de la gota de sangre, le llaman la de los anticuerpos a la del hisopado. Entonces, voy a aclarar. PCR es hisopado, y la detección de la partícula viral. Y eso dura, tú puedes detectar el virus esos primeros 14 días. Si no, eso no debe ser. Doctor, con respecto a las vacunas, vemos que en las etapas que se van aplicando en los países que ya están utilizando la vacuna, se atacó primero la población mucho más vulnerable, mayores de 65 años. En este momento están incluso trabajadores de los servicios públicos, médicos. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Hay vacunas para niños? ¿Se va a vacunar a los niños? Fíjate bien. Como toda todo estudio ético, ¿verdad? Estudios en niños no se hacen a menos que haya, digamos, un protocolo súper comprobado.
está aprobada para niños o adolescentes mayores de 16 años para arriba. ¿Okay? Menores de 16 años no está aprobada esta vacunación. Ahora bien, en los niños o el COVID en los niños es diferente. Si hay COVID en los niños, por supuesto, la forma de presentación es diferente al adulto. Sí. Ellos tienen más sintomatología dérmica, con vasculitis. Hay una enfermedad muy similar, se llama enfermedad de Kawasaki, muy similar a ella, incluso una enfermedad sistémica vascular. Sí. Y alteraciones intestinales, sobre todo, diarrea. Ese es el punto, digamos, el COVID agudo en el niño. Afortunadamente, no es tan mortal en los niños, ¿ok? Pero los niños se han transformado en unos vectores, por decirlo así. Son unos grandes contaminantes. Entonces hay que protegerlos, hay que evitarlos también, hay que tenerlos aislados. Hay que tener una cultura general familiar para que no haya la infección, sobre todo si en la familia hay personas adultas de tercera edad, que eso sí hay que cuidar. Entiendo de todas maneras que la tasa para el virus o esa variante con el virus de Kawasaki es muy baja, ¿no? O sea, digo, sí. En una proporción muy baja. Sin embargo, como usted dice, igual los cuidados con los niños deben mantenerse porque igual se convierten en vectores, portadores del virus para el resto de la familia. Sí, Kawasaki realmente no es un virus. Para el Kawasaki, de hecho, son gérmenes. Hay muchas teorías al respecto. Es una enfermedad, puede ser por germen, pero son enfermedades vasculares, inmunológicas. Pero no es un Kawasaki per se, sino Kawasaki. O sea, clínicamente se parece mucho, pero no es un Kawasaki per se. Uno la pone como muy similar a, pero no es un Kawasaki clásico como pediatra que se puede observar. Entiendo. Para pasar ya a la parte final ya de la entrevista, me gustaría hacerle una pregunta acerca de la alergia. Usted es especialista en temas de alergia. Sí, cómo no, fíjate tú. Hay que diferenciar los fenómenos alérgicos, fenómenos de COVID. Sí. Porque primero, las alergias, para decirlo así, no dan fiebre. ¿Okay? Eso es fundamental. Entonces, si tú tienes estornudo, congestión, anosmia, que es la falta del olfato. Agnusia, que es la falta del gusto, ¿entiendes? Eso lo puede tener alguien con una virosis normal, o un alérgico también puede tenerlo. Pero la única diferencia es que no tiene... O sea, la fiebre es un punto cardinal para diferenciar que es una alergia a un COVID. ¿Ok? Lo otro importante es que, por ejemplo, en las virosis, ¿verdad? Per se, son limitantes, son limitadas. Sí. Por ejemplo, una influenza te dura normalmente 15 días con sin tratamiento. ¿Ok? No pasa más. El COVID es mucho más severo. El COVID te da trastornos sistémicos. ¿Ok? Te da tos, te da dificultad respiratoria, te da disnea, te da trastornos en piel, trastornos cardiovasculares, taquicardia. O sea, de verdad que es una enfermedad bastante severa al compararlo con la alergia, que son fenómenos, digamos, que son más crónicos, otra cosa importante. O sea, los alérgicos son patología crónica, hoy en día es controlable, perfectamente se puede manejar perfectamente bien, pero una patología que es crónica, por eso que hay que controlarla de base para poderla, digamos, hasta quitarle. Sí. Yo no digo la palabra curar porque es mentira. O sea, yo diría simplemente cambiar el ciclo natural de la enfermedad alérgica, para no decir que está para curarla. ¿Okay? Y el tercer punto importante que hay que tener muy en cuenta, diferenciación de lo que es alergia a la patología COVID, es que los factores, digamos, concomitantes, dice uno, es decir, los factores, digamos, en un patrón COVID, que es esa, la debilidad que produce el virus, no lo produce la alergia. ¿Okay? Entonces, con esos tres fenómenos hay que diferenciarlos, o sea, no angustiarse. Y en cuanto a la pregunta que muchas veces hacen, doctor, si yo soy alérgico, ¿me puedo vacunar? Fíjese bien. Si usted ha tenido alergias severas, shock anafiláctico, que ameriten de utilización de adrenalina, ¿okay? No debe vacunarse. Es la única condición de que no puede vacunarse. Las otras alergias se puede vacunar perfectamente bien. ¿Y por qué razón? No es porque el virus produzca la alergia, sino que hay unos componentes que son los preservantes de las vacunas, sobre todo en especial el polietilenglicol, ¿verdad? Que PEG, que este preservante es el que produce las reacciones severas en pacientes sensibilizados. Entonces, ahí sí, pacientes que utilicen adrenalina, hayan utilizado adrenalina, shock anafiláctico,
preferiblemente no se vacune. Esperen que los demás se vacunen para usted caer en la inmunidad de rebaño. Okay. Pero solamente esa es la única excepción. Rinítico, asmático, más bien tiene que vacunarse, pues en los asmáticos, riníticos, ese pulmón está inflamado. Y entonces más bien son más propensos. Eso quería preguntarle justamente. Un COVID en un alérgico va a ser mucho peor que si no fuese alérgico. Eso quería preguntarle, si había algo que agravara en el caso del alérgico que tenga el COVID. Sí. ¿No? Ahorita que el alérgico tiene la inflamación de la mucosa respiratoria continuamente inflamada. Y el COVID es inflamatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Eso tiende la cama para que el COVID entre más facilito. Claro. Vamos a estar claros. Entonces, eso, justamente, deben de vacunarse con más razón. Si lo decimos en un lenguaje, tal vez para nuestros oyentes, para nuestros seguidores, un alérgico, digamos, agudo, crónico, ¿qué es lo que, cómo se explica eso en el lenguaje del paciente? ¿Quién es? ¿La persona con una rinitis constante? Paciente que tenga lo que llaman la marcha alérgica. Trastornos nasales crónicos, estornudo, congestión. Trastornos oculares, picor, ojo rojo, etc. ¿Verdad? Trastornos respiratorios, asma bronquial, tos crónica. Y trastornos de piel, urticaria, roncha, eso ya, cualquiera de esos síntomas que son sistémicos, tienen una base inmunológica alérgica. Hoy en día, con todo lo que tenemos de las herramientas, podemos controlar molecularmente tanto diagnóstico como tratamiento, y estas enfermedades se pueden controlar, como le dije, poder variar el curso natural de la enfermedad. Le tengo 2 preguntas para terminar, pero que hiciéramos una segunda pausa rapidito. Está bien. Perfecto. El mundo cambió y con él la tecnología sigue avanzando en todos los aspectos de nuestra vida. Los servicios de salud no son la excepción. Muy pronto podremos disfrutar de la plataforma imed.doctor, diseñada para que interactúes de manera segura, rápida y sencilla con tu médico de confianza desde cualquier lugar del mundo. Estamos cada vez más cerca. Continuamos con esta entrevista del doctor Óscar Aldrey Palacios, que ha sido de verdad bastante interesante con el tema de alergias, COVID, vacunas y el cómo cada uno de estos cuadros distintos nos ayudan a tener más conciencia social, sobre todo, no solamente para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar a nuestros círculos más cercanos, familia, amigos, incluso los temas laborales, ¿no? Así es. Doctor, teníamos pendiente con el tema de COVID y alergia. ¿Cuáles son esas variantes que se están dando ahora? Porque se habla mucho de la variante surafricana, la variante de Brasil. Sí. Y entonces se crean mitos importantes en los medios de comunicación que hablan acerca de que es mucho más agresivo, más asesino. Y eso creo que pone otra vez en mucha preocupación a la población. Quisiera que habláramos un poco de eso. Sí, fíjate bien. En efecto, hay una segunda ola, también se le llama, ¿no? Segunda ola del COVID. Lo que se sabe es que tiene mayor capacidad de infección, es mucha más morbilidad, pero es menos mortal, o sea, hay menos muertes, ¿verdad? Eso significa que aparentemente ha mermado su capacidad de severidad, por así decirlo, a menos que lamentablemente sea adquirido por un organismo que esté ya previamente infectado, ¿no? Previamente, digamos, debilitado inmunológicamente. ¿Qué sucede? Justamente por el no cuido, y fíjate que esto se ha visto sobre todo en Europa, cuando a partir del verano, que parece hubo la ola loca, todo el mundo saliendo de nuevo a las playas y tal, es cuando hubo esta segunda ola. Quiere decir que lo que realmente funciona es la parte epidemiológica. Y sigamos, hay que entender que el uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y aislamiento social es lo que realmente ha hecho que este virus no haya sido más agresivo que lo que ha sido horrible. Yo creo que el mundo se cambió en dos. Esto cambió a la humanidad completamente. Y eso hay que tenerlo, y hay que empezar a vivir que esto ya es una cultura que se va a mantener por bastante tiempo hasta que realmente podamos decir estamos libres de infección. Yo creo que eso es la enseñanza más importante que debemos llevar. Hace más o menos un año estábamos en esta misma sala con el doctor Leopoldo Córdoba Romero y hablábamos un poco de que los médicos
todavía no tenían a ciencia cierta muy controlada la información. Y eso hacía que los tratamientos eran mucho más complicados. No se tenía ciencia cierta, la tasa de mortalidad era muy alta. Hemos estado viendo en las estadísticas que ya la tasa de mortalidad es más baja. Sí. Eso quiere decir también que los médicos han ido aprendiendo más en el tiempo. Obvio, como todo, la experiencia. Sí. De hecho, lo más lamentable es que los primeros fallecidos somos los médicos. Sí. O sea, es la primera orden de batalla. Sí. Y yo aquí voy a hacer un poco, quizás a muchos no les va a gustar este comentario que voy a hacer. Lamentablemente los médicos nos dicen que somos unos héroes. No, héroes no, hay que pagarle a los médicos lo que meritan. Yo creo que es el momento. Así es. O sea, no es justo de que nosotros en los hospitales, a nivel mundial, esto no solamente pasa a nivel mundial, son los menos pagados. Y realmente no le hagan estatuas, páganle un sueldo que valga la pena. Claro. Y me perdonan que meta ese tema aquí, pero... No, bueno, pero esta es tribuna para todos estos temas precisamente porque creo que los que han estado en el frente... vamos a estar claro, no monten estatuas, paguen lo que tienen que pagarle a un residente, a una enfermera, ¿entiendes? Que están directamente son los primeros, bueno, en Venezuela, la mayor cantidad de muertes en médicos a nivel mundial. Sí. Y eso justamente habla del pésimo estado de salud que tenemos allá. Pero bueno, anyway, ese es otro tema. Sí, entiendo. Importante de esto es dar la conciencia social que tú has hablado. Eso es lo más importante. Sí. Cuidarse uno en el entorno y de hecho, fíjate, se está ya creando una imagen importante, que tú entras en un sitio y ves a alguien sin tapaboca, ese es el extraño. Sí, exactamente. Ya rechazado socialmente. Entonces, mira, ¿entiendes? Eso es bueno. Eso es bueno porque ya se está creando esa conciencia, digamos, social, que es lo importante. Sí. El viraje que ha dado la medicina, el hecho de no poder hacer todas las consultas presenciales y aprovechar más las herramientas de telemedicina, como por ejemplo AIMED.doctor, donde usted también es fundador y agradecemos muchísimo por todos los aportes. ¿Usted cree que esa tecnología y esa metodología de atención llegó por un pedacito de tiempo, por un espacio? No, yo creo que esto llegó para quedarse también. Las únicas cosas buenas, no hay más que por ahí no venga, es justamente si no hubiese sido por la telemedicina, la práctica clínica hubiese sido un desastre. De hecho, hoy en día, aunque esto no jamás va a suplantar el examen físico, eso lo hablábamos, el examen físico es fundamental en la parte clínica, en la parte médica, pero por lo menos ayuda a orientar al paciente y nos ayuda muchísimo a no perder la continuidad en cuanto a su enfermedad, en estas patologías crónicas, en patología del control, e incluso esta nueva plataforma que les auguro un gran éxito porque está hecha con mucho detalle. Hay excelentes colegas, de verdad que yo creo que eso es una de las grandes herramientas de esta plataforma. Es que está hecha muy profesionalmente. La idea no es justamente suplantar al médico, sino ayudar. Es una herramienta que nos ayuda a nosotros en esa nueva era de la tecnología. Sí. Y que no se monte en este autobús, se quedó. Sí. Vamos a estar claros. Yo creo que es fundamental. Esto vino para quedarse. Sí. Claro de hecho, la plataforma llega para ser un complemento, porque el intelecto y las capacidades profesionales del médico prácticamente van a ser institucionales en el tiempo, sobre todo por el tema de más intuitivo, más de estudio, más de trayectoria y de reputación que pueda tener el médico. Como dicen con los pilotos, el tema de las horas de vuelo es importante, ¿no? Sí. La inteligencia artificial va a llegar en algún momento, pero siempre va a hacer falta, y eso lo vamos también a cuidar muchísimo en la plataforma de AIMED, que la opinión del médico, la experiencia y digamos la trayectoria de los médicos siempre marque la pauta, ¿no? Doctor Aldrey, muchísimas gracias. Creo que esta ha sido una entrevista bien interesante, creo que le va a gustar a mucha gente. Ya nos habían pedido hablar un poco del tema de las alergias, del sistema inmunológico y el COVID, esos puntos en extremo que siempre salen de la opinión pública, los niños, las condiciones de la vacuna, las personas que se creen invulnerables porque ya se pusieron la primera dosis. Creo que son temas buenos a abordar, usted lo tocó impecablemente y agradecemos muchísimo. Agradezco la oportunidad y de verdad les auguro un éxito, nos auguramos un éxito. Nos auguramos porque somos parte del proyecto. De verdad que sí, un proyecto muy lindo, un proyecto sobre todo con mucho cariño, con mucha profesionalidad y de verdad que estoy muy feliz de pertenecer a este grupo. Excelente, muchas gracias. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias a todos los seguidores y muy pronto estaremos con otra entrevista con otro de nuestros excelentes médicos que nos acompañan en el proyecto de AIMED.doctor. Nos vemos pronto,
Somos imed.doctor. Innovación, tecnología y el mejor talento de médicos al servicio de la sociedad. Somos imed.doctor. Información, educación y cultura para una vida saludable. Esto es Entrevistas imed.doctor.